el reino de Dios es justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia y de reino, hablamos de una estructura de gobierno. Y esa estructura de gobierno tiene principios y el reino de Dios es así. Una de las cosas que Jesús enseñó como principio fundamental para que el ser humano pueda tener éxito en la tierra es el principio de la oración. Jesús enseñó de la necesidad de orar siempre. No es una actividad circunscrita solamente a un grupo de hermanas en la iglesia, que es el estereotipo que tenemos cuando hablamos de la intercesión. Siempre pensamos en un grupo de ancianas en la iglesia y un grupo de hermanos que son llamados para interceder. Amén. No, la labor de la iglesia tiene dos funciones que le fueron asignadas por el Señor cuando nos rescató con su sangre. Dice el libro de Apocalipsis que con su sangre nos ha redimido y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. La función del rey es gobernar, pero la función del sacerdote es ofrecer sacrificios delante de Dios por los pecados de los hombres, o sea, la labor de la intercesión. Esa es una labor constante, no solamente para un grupo de hermanos, sino para todo el cuerpo de Cristo, porque a todos los que nos redimió nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, y la labor del sacerdote es esa. Ahora, otra de las razones que tenemos que ver que son fundamentales en el tema de esta convocatoria es la necesidad de orar siempre. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Otra vez volvemos a la justicia del reino. Dios no puede hacer nada fuera de su justicia. Cuando Dios creó la tierra, la Biblia dice que Dios puso en los cielos su trono y le entregó la tierra a los hijos de los hombres. Eso significa que Dios le dio a los hombres todo el derecho legal sobre la tierra. Ahora, el hombre pecó y por causa del pecado la tierra se ha pervertido. Pero Jesús, entendiendo eso, le dijo a los discípulos: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la jurisdicción de Dios es en los cielos. En los cielos Dios tiene todo el derecho, pero la tierra se la entregó a los hombres. Entonces Jesús dice, le enseña a los discípulos: digan, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, nosotros le estamos entregando a Dios todo el derecho para actuar entre nosotros aquí en la tierra. Por eso es que Dios dice en Ezequiel 22:30, busqué a uno que separen la brecha para yo no destruir la tierra, porque Dios, siendo justo, Él tiene que castigar el pecado de la tierra. Pero si hay hombres que se paran en la brecha e interceden delante de Dios, entonces Dios, por que escucha esa oración, tiene derecho de intervenir y cambiar la realidad. Nosotros queremos que cambie la realidad de nuestra nación. Necesitamos darle a Dios todo ese derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lo invitamos: venga a nosotros, que venga sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, el reino de Dios, y que Dios sea la autoridad que pueda regir en cada ámbito. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, Dios puede intervenir. El reino de Dios se estructura sobre la base de la familia. Por eso, cuando Dios trae a libertad al pueblo de Israel, Dios lo organiza por familias. Cada tribu era el resultado del linaje de una persona. O sea, había la tribu tal, que eran los descendientes de tal. Y dentro de cada tribu se organizaban por familias. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se estructura sobre la base de la familia. Por eso Dios le habla a través de Moisés al pueblo de Israel acerca de sus mandamientos. Dice: se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice, hay una cosa que me impacta mucho en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dios le dice: ¿quién diese tal
que me temiese y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Mire qué tremendo. Entonces, qué importante que la familia entienda esto. Ahora, ayer estaba viendo las noticias, Zoilitas y pastores que están aquí conmigo. Estaba viendo las noticias y en realidad es un poquito ya inquietante lo que está pasando. Ayer en las noticias vimos cómo había un enfrentamiento entre personas que están a favor del gobierno y en contra del gobierno allí en la ciudad de Quito, y quemaron banderas y todo eso, porque hay un ambiente espiritual de conflictividad que se está desarrollando. Y la iglesia debe estar presente, la iglesia no puede ignorar esta realidad, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mando que todos los hombres oren a Dios levantando manos santas sin ir a ni contienda. Dice, y que oremos por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros necesitamos que el reposo de Dios venga a nuestra nación, que el reposo de Dios venga, pero la única forma en que el reposo de Dios venga es cuando restauramos la justicia de Dios en la familia, la justicia de Dios en el hogar, la justicia de Dios en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque la labor de la justicia traerá reposo y la labor del reposo traerá paz. Nosotros queremos que Dios obre. La familia debe incorporarse. La Escritura nos muestra que cuando había las convocatorias en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es nuestro modelo del diseño que Dios tiene para mostrar cómo está estructurado su reino. Y entonces vemos que las familias se juntaban las familias, se juntaban las tribus, y todos acudían a una santa convocación para orar y para clamar a Dios. Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartare de sus malos caminos, si buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos. Qué poderoso esto. Yo oiré desde los cielos. Mire, Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando el pueblo busca el rostro de Dios y dice: venga a nosotros tu reino, Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire que Dios no puede intervenir antes. Dios no puede intervenir antes. ¿Por qué? Porque mientras la tierra es de los hombres, mientras la familia es suya, mientras el matrimonio es suyo, mientras los hijos son suyos, Dios los va a respetar. Pero cuando usted le da derecho a Dios, lo invita a Dios como rey, para que Dios pueda intervenir. Porque una cosa es invitar a una persona y otra cosa es invitar a un rey. Es cuando lo reconocemos a Dios como rey, entonces su autoridad está sobre nosotros, su soberanía está sobre nosotros. Y Él puede intervenir y Él puede obrar. Si Dios no es invitado, Dios no puede obrar. Dios tiene que ser invitado. Por eso el principio de la oración es rendirle a Dios nuestro derecho. Amén. Para que Él tenga el derecho. Y cuando Dios tiene el derecho, Él puede intervenir.